nosotros somos alumnos de la UPB. Mi equipo está conformado por Santiago, Yonadab, Zulemi, Yasser, Betsaida, Dorian y su servidora Isabel. Les vamos a hablar acerca de la biomecánica de la rodilla y anatomía en sí. La articulación de la rodilla es una articulación muy grande que está compuesta por tres huesos: el fémur, la tibia y la rótula. Esta es una articulación sinovial. Por la forma de sus huesos de encajar, permiten movimientos de flexión y extensión. Sin embargo, la articulación de la rodilla permite pequeños grados de rotación siempre que la rodilla esté flexionada. La articulación de la rodilla está compuesta por cápsulas y varios ligamentos que le dan estabilidad a la rodilla. La función de la rodilla es darle soporte al cuerpo y nos ayuda en realizar las actividades como correr, caminar, trotar, entre otros movimientos de la pierna. Ligamento lateral externo. Tiene su origen en el cóndilo femoral externo de la tibia, mientras que su inserción es en la parte externa de la cabeza del peroné. Tiene como funciones estabilizar la rodilla y limitar la posición paro. Ligamento lateral interno. Este tiene su origen en la tuberosidad del cóndilo medial del fémur. Su inserción es en la cara interna de la tibia y tiene como función limitar la posición valgo. Ligamento cruzado anterior. Sale de la superficie retroespinal de la meseta tibial y se inserciona en el cóndilo y tiene como función estabilizar la rodilla. El ligamento cruzado anterior tiene su origen en la parte anterior de la región intercondilia de la tibia y se dirige hacia arriba, atrás y hacia afuera. Tiene su inserción en la parte posterior del lado medial del cóndilo lateral del fémur y su función estabiliza la rodilla, evita la hiperextensión y desplazamiento anterior y posterior. Alerones rotuliano. Alerón rotuliano. Este refuerza el ligamento rotuliano. El ligamento popliteo tiene su origen en el aspecto posterior de la cabeza de la fíbula. Tiene su inserción, se curva posterior y medialmente para unirse al lado posterior de la cápsula articular de la rodilla y su función evita la hiperextensión de la articulación de la rodilla. Huesos. Yo le voy a presentar los diferentes huesos que conforman la articulación de la rodilla. Estos son 4 diferentes huesos. Es el fémur, la rótula, la tibia y el peroné. Empecemos por el fémur. El fémur es el hueso más grande del cuerpo humano, el cual tiene 3 caras y 3 bordes. Los puntos óseos principales a conocer son la cabeza del fémur, el cuello del fémur, el troncante mayor y menor, así como la fosa trocanteria y la cresta intertrocanteria, al igual que la tuberosidad glútea y 3 distintas líneas que están en la parte medial del mismo, el cual es la línea pectínea, la línea espiral y la línea áspera. De ahí contamos también con la fosa intertrocanteria y por último en la base inferior contamos con los cóndilos y epicóndilos. De ahí pasamos con la rótula o también conocida como patela. Esta cuenta con 2 caras y 2 bordes. Esta principalmente se divide por base, cuerpo y vértice. De ahí pasamos con la tibia. Esta principalmente cuenta con la eminencia intercondilia, el cóndilo medial, el cóndilo lateral, tuberosidad, el tubérculo iliotibial, la línea sólea, el borde interóseo, así como la incisura
de la fíbula, surco molear y el maleolo medial. De ahí pasamos por último a la fíbula, o también conocida como peroneo. Esta igual es más sencillo, únicamente cuenta con 3 caras, 3 bordes, y estos sus puntos óseos son la fosa molear, el vértice maleolo y el borde interóseo junto con la cabeza del peroneo. Nervio ciático popliteo. El nervio ciático popliteo interno o nervio tibial es parte de las ramas del nervio ciático. Se origina en el apéndice de la fosa poplítea, desde ahí viaja a través de ella generando ramas a la musculatura de la parte más superficial de la zona posterior a la pierna. ¿Cuál es su recorrido? Al continuar por la parte posterior de la pierna, también se encarga de inervar la musculatura profunda hacia llegar a la zona posterior e inferior del maleolo medial, por medio del túnel del tarso donde llega a la zona del talón. Inerva el nervio tibial, se encarga de inervar la musculatura del compartimiento posterior de la pierna y además es responsable de la flexión plantar del pie y la sensibilidad de la planta del pie y la pantorrilla. Es decir, inerva los músculos sóleo, tibial, posterior, gemelos, plantar delgado, popliteo, flexor común de los dedos y propio del primer dedo. El nervio ciático popliteo externo también es denominado nervio peroneo común, el cual forma parte del miembro inferior y proporciona la sensibilidad de la parte posterolateral de la pierna y la articulación de la rodilla. ¿Dónde se origina este nervio? El nervio peroneo común se origina como parte de una rama del nervio ciático cerca de la articulación de la rodilla, específicamente de la fosa poplitea superior. ¿Cuál es el recorrido de este nervio? Este se va a originar en el nervio peroneo común y se va a dirigir hacia la parte externa de la rodilla, siguiendo el tendón del bíceps femoral. Posteriormente rodea el cuello del peroneo y penetra en el músculo peroneo largo, donde se va a dividir en 2 ramas: el nervio peroneo profundo o tibial anterior y el nervio peroneo superficial o músculo cutáneo. ¿Qué músculos va a inervar este nervio? El nervio peroneo común se va a encargar de inervar la cabeza corta del músculo bíceps femoral, además la rama del nervio peroneo profundo, que va a inervar los músculos tibial anterior y extensor largo de los dedos. Y su rama del peroneo superficial se encarga de los peroneos largos y cortos. ¿Qué es el nervio crural? El nervio crural, también denominado femoral, es un nervio mixto, sensitivo y motor. Además es la rama más voluminosa del plexo lumbar, junto con el nervio obturador, que estas conforman las ramas terminales de este plexo. ¿En dónde se origina este nervio? El nervio se origina en las vértebras lumbares L2 y L4. Desde aquí estas raíces se agrupan a nivel del músculo psoas, formando la rama más voluminosa del plexo lumbar. ¿Cuál es el recorrido del nervio crural? Luego de agruparse en el músculo psoas, el nervio pasa por la parte externa de este músculo y se desliza por el canal entre este y el músculo iliaco, para luego descender por debajo del ligamento inguinal y de esta forma entrar en el músculo. ¿Qué músculo se inerva el nervio crural? Este va a proporcionar la sensibilidad de la piel, de la parte anterior del músculo y de la parte anterior y medial de la pierna. Es el nervio de la extensión de la pierna, pues inerva los músculos cuádriceps y el sartório. Rama descendente. La arteria circunfleja femoral lateral esta arteria surge del lado lateral de la profunda y va a pasar horizontalmente entre las divisiones del nervio femoral y detrás del sartorio y el recto femoral. Esta se va a dividir en ascendente, transversas y ramas descendentes.
La rama ascendente pasa hacia arriba por debajo del tensor de la fascia lata hasta la cara lateral de la cadera y se anastomosa o se une con las ramas terminales de la arteria glútea superior y la circunfleja ilíaca profunda. La rama descendente va a correr hacia abajo detrás del recto femoral sobre el vasto lateral al que da compensaciones y este se va a acompañar de la rama nerviofemoral al vasto lateral. La rama transversal, la más pequeña, pasa lateralmente sobre el vasto intermedio, perforando el vasto lateral y serpentea, o como quiere decir, va en zigzag alrededor del fémur. Puso debajo del troncante mayor. Este se va a anastomosar o se va a unir en la parte posterior del muslo con la circunfleja femoral medial, la glútea inferior y la primera perforante arterial. Arteria tibial anterior. La arteria tibial anterior es una arteria que se origina como rama de la bifurcación anterior de la arteria poplítea. Esta suele pasar por delante del músculo popliteo y desciende entre los músculos tibial anterior y extensor del dedo gordo. Rama circunfleja fibular de la arteria tibial posterior. Esta arteria fibular o peronea es una arteria que se origina en el llamado tronco tibio-peroneo, la cual proporciona sangre al compartimiento lateral de la pierna. Esta se dirige oblicuamente hacia la fíbula y luego desciende sobre la membrana interósea de la pierna por la porción profunda del compartimento posterior de la pierna. Arteria inferior medial de la rodilla. Esta es una arteria de la pierna que se origina como rama colateral de la poplítea, desciende a lo largo del margen superior del músculo popliteo al que se le proporcionan ramas, luego discurre rodeándolo por atrás, de atrás hacia adelante, por debajo del cóndilo medial de la tibia para irrigar el extremo superior de la tibia y la articulación de la rodilla. Arteria superior medial de la rodilla. Esta es una arteria que se origina como rama colateral en la arteria poplítea, discurre frente al músculo semimembranoso y el semitendinoso y por encima de la cabeza medial del músculo gastrocnemiano. Pasa por debajo del tendón del músculo aductor mayor. Arteria superior lateral de la rodilla. Es una arteria que se origina como rama colateral de la arteria poplítea y que irriga una parte de la articulación de la rodilla. Esta discurre sobre el cóndilo lateral del fémur por debajo del tendón del músculo bíceps femoral. Arteria media de la rodilla. Esta es una pequeña rama arterial que se origina como rama colateral de la arteria poplítea en la parte posterior de la articulación de la rodilla. Perfora el ligamento poplíteo oblicuo e irriga la articulación de la rodilla, los ligamentos cruzados tanto anterior como posterior, la membrana sinovial patelar y termina en el espacio intercondilio. Ok, los músculos, los principales músculos que intervienen en lo que viene siendo la articulación de la rodilla están los isquiotibiales. Los isquiotibiales son un grupo de músculos que ayudan a la flexión de la rodilla. Su origen se origina en lo que viene siendo en la parte baja de lo que viene siendo la pelvis, en el hueso coxal, principalmente en lo que viene siendo en la parte del isquio. Estos huesos se desplazan hacia inferior y se insertan en lo que viene siendo en la parte superior de la tibia y su función viene siendo la flexión de la rodilla. Y de ahí pasamos a lo que viene siendo el tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata se origina en lo que viene siendo en la parte lateral de lo que viene siendo el muslo y su origen es en el borde externo de la espina ilíaca anterosuperior y su inserción es en la meseta tibial externa. Su función es de igual forma flexor, ayuda a la flexión de lo que viene siendo la rodilla. Entre los músculos que tenemos para la rodilla tenemos los cuádriceps, que están conformados de 3 bastos y un recto femoral. El recto femoral tiene su origen en la espina ilíaca anterosuperior y el basto medial y lateral tienen su origen en la línea intertocatérica. Y el basto intermedio tiene su origen en la cara anterior de la tibia y estos 4 se insertan en el tendón rotuliano.
Su función es la extensión de la rodilla. El sartorio tiene su origen en la espina ilíaca anterosuperior y tiene su inserción en el extremo proximal de la tibia. Su función es la flexión de la rodilla y una rotación interna. Flexión de la rodilla. El gracil tiene su origen en la rama inferior del pubis y se inserta en la superficie medial de la tibia en un tendón común con la pata de ganso, y su función es la flexión de la rodilla. El popliteo tiene su origen en la superficie posterior de la tibia y se inserta en un cóndilo femoral en la parte lateral, y su función es una rotación interna.